Zacarías capítulo 2, versículo 6. Dice la palabra del Señor: huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca a la niña de su ojo. Porque he aquí, yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Hasta aquí, hermanos. Este pasaje vemos en los versículos 6 y 7 un llamado, una alerta a huir. Al final del versículo 7 dice: escápate, escápate. Antes de entrar en este asunto acerca de qué es lo que está diciendo allí el profeta, huir de qué, por qué, es necesario ver un breve contexto de lo que está sucediendo en este momento. Zacarías fue uno de los profetas que profetizó después del regreso de algunos de los cautivos que estaban en Babilonia. Resulta que el profeta Isaías, y los profetas menores, algunos de ellos, el profeta Jeremías, ellos profetizaron acerca de que el pueblo de Judá sería llevado en cautiverio si persistían en la desobediencia. Resulta que el pueblo de Israel, o en este caso Judá, persistió en la desobediencia, entonces fueron llevados cautivos. Tuvieron 3 etapas. En el año 606 a.C. es llevado el primer grupo. En este grupo es llevado Daniel y sus amigos. Luego en el 597 también antes de Cristo es llevado el segundo grupo. En aquel grupo es llevado Ezequiel. El libro de Ezequiel está en ese contexto. Y luego en el año 586, menciono estas fechas porque a algunos les gusta ubicarse bien en la historia, es llevado el tercer grupo, y en aquella ocasión la ciudad de Jerusalén es desolada, las murallas son derribadas, el templo en Jerusalén también es derribado y saqueado, y Jeremías había profetizado que este cautiverio duraría 70 años. Luego de los 70 años, al pie de la letra, Dios levanta un emperador en el reino de Babilonia, en el reino de los medos y los persas, que ya habían conquistado a Babilonia, y este emperador llamado Ciro, también profetizado en Isaías, da un decreto de que los que quieran regresar a Jerusalén pueden regresar para hacer los trabajos de la reconstrucción del templo. Ellos regresan, este primer grupo regresa más o menos en el año 536, 70 años después de la primera deportación, y la tarea es reconstruir el templo. Regresaron unos pocos. Luego regresa otro grupo con Esdras, y poquitos regresaron de este cautiverio. Empiezan la obra de la reconstrucción del templo, según Esdras capítulo, vamos allí un momentico, al libro de Esdras, capítulo 3. En el capítulo 1 es donde habla del decreto de Ciro, capítulo 1, versículo 1 al 4. En el capítulo 3, versículo 8, nosotros vemos allí cuando se echan los cimientos del templo. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los levitas
y otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa, también sus hijos y sus hermanos, Gadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Henadad, sus hijos y sus hermanos los levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos. Estamos en Esdras 3:10. Cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes y levitas y los jefes de las casas paternas, ancianos, que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. No se podía distinguir el pueblo, el clamor de los gritos de alegría, de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta lejos. Se echan los cimientos del templo. Recuerden, ellos regresan 70 años después, y la tarea es reedificar el templo. Luego en el capítulo 4, versículo 24, surgieron ciertos enemigos, los samaritanos, otros enemigos al norte del pueblo de Judá, y hacen cesar la obra. Versículo 24 dice: entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia, es decir, unos 15 años aproximadamente. Capítulo 5, versículo 1 dice: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos. Pues ahí vemos a Zacarías, quien es el mismo Zacarías del cual estamos leyendo en el libro de Zacarías capítulo 2. El libro de Zacarías es un libro altamente profético, un libro apocalíptico, donde nosotros vemos un libro lleno de señales, un libro lleno de visiones extrañas para nosotros. En el capítulo 1 habla de la visión de unos caballos, de la visión también de unos cuernos, de unos carpinteros que cortan esos cuernos, y el mensaje esencialmente de esto es que Dios es quien recorre la tierra, y que Dios tiene el conocimiento de la tierra, en este caso de su pueblo. Dios tiene el conocimiento porque Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él sabe lo que está sucediendo en medio de su pueblo. Eso es lo que simbolizaban estos caballos. Luego, cuando habla de los cuernos, está hablando de las naciones. Hay naciones enemigas del pueblo de Dios, como nosotros podemos ver ahí en Esdras capítulo 4. Hay naciones enemigas, pero también Dios es el que corta estas naciones. Estos imperios, estos reyes están puestos por la voluntad de Dios, pero como dice también el profeta Daniel, el Señor es el que pone reyes, pero también es el que quita reyes. Ahora, volviendo a este llamado de Zacarías en el capítulo 2, es un llamado a huir. En el versículo 6, huir de la tierra del norte. Es muy interesante pensar en el pueblo de Israel cuando ellos estuvieron de esclavos en Egipto. Ellos también tuvieron que huir después de todas estas señales y prodigios que Faraón, digámoslo así, dobla su brazo. El pueblo tiene que salir deprisa. Dice Éxodo capítulo 12 que ellos tenían que comer la Pascua deprisa y salir.
tenían que estar ceñidos sus lomos. Ellos tienen que huir de Egipto. Cuando Lot, el sobrino de Abraham, tiene que salir de Sodoma, una de las palabras que el ángel le dice es: corre, corre por tu vida. Cuando Dios levanta a Ciro y Ciro da este decreto, todo esto dirigido claramente por la soberanía de Dios, todos los cautivos que están en Babilonia, que quieran regresar a Jerusalén, tienen la libertad de hacerlo. ¿Qué pasaba con los cautivos en Babilonia? Edificaron casas, porque el profeta les dijo, en Jeremías les dice: edifiquen casas, planten viñas, háganle tranquilos, porque esto va a durar 70 años. Pero durante esos 70 años ellos tuvieron hijos, nietos, y estas nuevas generaciones, ellos ya estaban muy cómodos allí. Piense por un momento en algunas personas, seguro algunos de nosotros tenemos familiares que han ido al extranjero y que llevan muchos años allí, o en las grandes ciudades de nuestro país, y allí se han establecido. Algunos de ellos dicen: yo no regreso a mi pueblo, yo estoy muy cómodo aquí tengo mi casa, aquí tengo a mis hijos, están muy bien ubicados, están estudiando, están trabajando. Hermanos, algo así fue lo que pasó con los judíos en Babilonia. La mayoría, dice el historiador Josefo y otros historiadores, la mayoría de los judíos no regresaron a Jerusalén. Por eso el llamado aquí es un ángel quien está hablando aquí, pero claramente es Dios mismo diciéndoles: huyan de la tierra del norte. Versículo 7: tú que moras con la hija de Babilonia, escápate. Hay un llamado a ese pueblo a escapar de Babilonia. Ahora, el significado de todo esto en un sentido primario está hablando a esta generación que estaban cautivos en Babilonia y que debían regresar a una Jerusalén literal, a una Jerusalén terrenal, porque allí se edificaría el templo y se cumplirían muchas de las profecías que Dios ya les había dado por medio de otros profetas. El llamado es: la bendición está en Jerusalén, regrese, escápese. Cuando nosotros pensamos en el pueblo de Dios ahora, es decir, en la iglesia, es interesante que la Biblia nos muestra que hay un llamado muy similar para nosotros el día de hoy. Yo los invito al Nuevo Testamento a ir al libro, o a la carta más bien, a la segunda carta de Pablo a los Corintios. Segunda a los Corintios, capítulo 6. Yo los invito a que leamos desde el versículo 14. Este versículo es muy conocido, el 14. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Note que Dios lo dijo en el Antiguo Testamento: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Cuándo dijo Dios esto? Lo dijo muchas veces en el Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 26, en Ezequiel 37 y en otros pasajes. Habitaré y andaré en medio de ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Versículo 17: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré.
y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El llamado a los cautivos en Babilonia es: huyan, huyan, escápense, vuelvan a su tierra. Así está la bendición. Cuando nosotros vemos este pasaje en el Nuevo Testamento, hay un llamado a salir, a salir. Dice que salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor. El apóstol Pedro, en su segunda carta, los invito allí un momento a mirar algo. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 3, haciendo un énfasis en el 4, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio de su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Noten que está diciendo a los creyentes, noten que el pasaje está hablando a los cristianos y les dice: es que ustedes huyeron, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. En la Nueva Traducción Viviente, otra versión de la Biblia, dice: participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Examinando este texto, hermanos, la Reina Valera es mucho más precisa, más literal, porque cuando usted compara otras versiones hay un llamado a huir, y sí, es bíblico, porque lo leímos en Corintios. Hay un llamado para los creyentes a huir, pero la Reina Valera, que es una versión literal del lenguaje original, son muy pocas las versiones que son literales, entre ellas la Reina Valera, que es la que normalmente más usamos, dice: habiendo huido. En el griego hay como, esta expresión tiene mucho que ver con está hablando como en pasado, pero es un pasado que es continuo. O sea, escapamos y seguimos escapando. Ese es el llamado al cristiano. Nosotros huimos del mundo cuando vinimos a Cristo en arrepentimiento y fe. El llamado al pecador es arrepentirse de sus pecados, a reconocer que está caído, a reconocer que está depravado y que no se puede salvar por sí mismo. Es imposible salvarse por sí mismo. La idea es escapar y ir a Cristo. Todos los que en esta mañana están aquí y saben que son creyentes, en algún momento tuvieron que escapar y huir a Cristo. Por eso Pedro dice: habiendo huido. Pero como les decía, en el lenguaje original es habiendo huido y siguiendo huyendo o continuando en esa huida. Entonces el creyente ya escapó del mundo. Si alguien aquí todavía no ha entregado su vida a Cristo, el llamado en esta mañana es en ese contexto. Huid de Babilonia. Babilonia en las Escrituras es un símbolo del sistema, un símbolo del mundo. En Apocalipsis vemos que aparece Babilonia y obviamente no nos imaginamos una ciudad literal, Babilonia allá en Irak, sino que es el sistema del mundo que caerá. Hay que huir.
Si queremos estar por la eternidad con Cristo, necesitamos huir del mundo, en ese sentido de correr hacia Cristo, el único que te puede salvar. Pero si usted ya huyó del mundo, usted está unido a Cristo, el llamado es el que está en segunda a los Corintios. El llamado en segunda a los Corintios es a salir del medio de ellos. Muchos de estos judíos que estaban en Babilonia eran hijos de Dios. No todos. No todos. Dice Pablo hablando a los romanos, les dice, citando al profeta Elías, dice que todo el pueblo, o la mayoría del pueblo, estaba alejados totalmente de Dios. Y Elías les dice: Señor, solo he quedado yo y me buscan para quitarme la vida. Pero ¿qué dice la divina respuesta? Yo me he reservado 7,000 que no han doblado rodilla ante Baal. Pregunta: ¿cuál era el pueblo de Dios? Los aproximadamente 3 millones de israelitas que habían en tiempo de Elías. Elías solo. Elías pensaba que él era solo el único creyente. O los 7,000 que Dios dice que había preservado. ¿Cuál era el pueblo de Dios? ¿Los 3 millones? ¿El 1 o los 7,000? El pueblo de Dios eran esos 7,000. Ese remanente era el pueblo de Dios. Ahora, para días de Zacarías, 500 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el pueblo estaba esparcido. Estaban en Babilonia, otros ya estaban en regiones de Asia, de Europa, esa diáspora, esa expatriación. Muchos estaban regados por todo el imperio, pero no todos los que estaban regados por el imperio eran hijos de Dios. Había un remanente. De ese remanente muchos regresan, pero otros todavía eran ya hijos de Dios, pero aún no querían dejar totalmente a Babilonia. No es lo que pasa, hermanos, muchas veces con nosotros, que ya el Señor nos ha rescatado, que ya nos ha salvado, pero muchas veces estamos tan apegados aún a las cosas, incluso algunas cosas son legítimas. Yo no estoy hablando aquí de cosas pecaminosas que obviamente la Biblia dice que nosotros debemos de huir de estas cosas. Por ejemplo, la carta a los Corintios dice que nosotros debemos huir de la fornicación. Eso es algo de lo que nosotros tenemos que correr. ¿Recuerdan a José? Cuando aquella señora, la esposa de Potifar, le dice: ven conmigo, duerme conmigo. ¿Qué hace José? Él no se queda explicándole: vea, lo que pasa es que a mí sí me gustaría, pero no puedo por esto y estas son... No. Él en ese momento entiende que tiene que correr, él tiene que huir. La Biblia dice también: hijitos, huyan de la idolatría. Tantas cosas que el día de hoy nosotros idolatramos: el deporte, el cuerpo se ha convertido en un ídolo. Me llamaba la atención esta semana que pasaba por Río Sucio, hay un gimnasio nuevo muy grande y hasta gente afuera esperando que unos salgan para otros entrar, y como ese endiosamiento al cuerpo. Y son cosas legítimas, porque no está mal hacer deportes, es bien, es algo bueno, pero cuando lo convertimos en algo que hace parte de nuestra vida y que no podemos vivir sin ese algo, es como el que le gusta mucho el fútbol, que si no va cada 8 días al estadio a ver a su equipo, algo le falta. Que si pierde su equipo favorito, esa noche no duerme, esa noche se le daña el genio, se le acabó el mundo. Y si el equipo se le va a la B, imagínense. Sin agraviar a nadie aquí en esta mañana. Son cosas que se convierten en ídolos y que la Biblia dice: huyan,
Huyan de esas cosas. Aún el dinero. El dinero, dice Eclesiastés, el dinero sirve para todo. Es bíblico, ¿cierto? Y es real. Si usted no tiene dinero, usted no puede ir al supermercado allá arriba, a la plaza, y sacar un mercado y irse. No, es necesario. Por eso trabajamos una bendición. Pero cuando el dinero se convierte en un Dios, el Señor Jesucristo dice: no podéis servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Me llamaba la atención un consejo que nos daba un hermano hace 8 días en Batero, un hermano muy ancianito que no puede caminar bien, pero quería que lo llevaran a la reunión de ancianos para dar un testimonio. Ese es el hermano Miro, algunos lo conocen, yo creo. Y él nos contaba el testimonio y el consejo de su vida, de su enfermedad, pero el consejo que nos daban, nos decía: hermanos, ustedes que están más jóvenes, no se dediquen tan de lleno al trabajo. Y él nos decía: yo cuando estaba aliviado, yo dejaba de ir a los cultos, yo dejaba de orar, de leer la palabra, de hacer una visita que era necesaria, porque yo veía esos árboles de café rojitos y yo no me quería salir de allá. Y él decía: yo había convertí el trabajo en mi ídolo. Y el consejo para ustedes, decía el hermano: no permitan que eso pase en sus vidas, porque llegarán los días malos. Llegarán los días malos cuando usted deseará estar joven, poder caminar, poder ir a predicar, poder hacer la obra. Esos días llegarán y usted ya no podrá hacerlo. Por eso dice Eclesiastés: acuérdate de tu Creador en los días de juventud, porque llegarán esos días malos donde no habrá contentamiento, donde lo que habrá es queja por si hubiera hecho. Estamos a tiempo, hermanos, a huir de todas esas cosas que, aunque sean legítimas, nos quitan la comunión con el Señor. Nos quitan la comunión con el Señor. Así como había una distancia grande entre Babilonia y el templo en Jerusalén, muchas veces este tipo de cosas hacen que haya una distancia grande entre nosotros y la comunión con Dios. Pasar un día sin orar, pasar una semana sin orar, sin escudriñar las Escrituras por hechos legítimos como el trabajo, el conseguir dinero que necesitamos tal vez, o cosas triviales como hobbies y cosas por el estilo. Dice el pasaje: salid de en medio de ellos. Ahora, cuando nosotros pensamos en que de pronto Zacarías es muy extremista al decir: huyan, corran, escápesen, nosotros vamos al Nuevo Testamento y nosotros encontramos un lenguaje similar, como ya cité estos 2 pasajes de huir de la idolatría, huir de la fornicación, y un pasaje que toma la cosa más general está en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 22. 2 Timoteo 2, 22 dice la palabra del Señor: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye de las pasiones juveniles. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que en una casa grande hay instrumentos, utensilios de gloria, de honra, y otros instrumentos para deshonra. Dice el versículo 21. Hay instrumentos para honra, instrumento santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Está hablando de las personas. Por eso le dice a Timoteo: usted también debe limpiarse de todas esas cosas de las que yo les he estado hablando en este libro, y debes huir de las pasiones juveniles. Ahora, esto encierra muchas cosas. Como les decía un momento, cosas que pueden ser legítimas, pero también cosas que son claramente pecaminosas
no está hablando solamente a los jóvenes. He escuchado hermanos decir que este versículo es para los jóvenes, como si la Biblia tuviera versículos aparte para los jóvenes, versículos aparte para los niños y otros para los viejitos. No, este versículo es general para todos los creyentes, porque todos tenemos que luchar con las pasiones que hay en nosotros, con esa concupiscencia. ¿Han leído la palabra concupiscencia en las Escrituras? Aparece muchas veces, ¿cierto? De hecho, ahorita la leímos en segunda de Pedro 1:4, cuando dice, habiendo huido del mundo a causa de las concupiscencias. ¿Qué significa esa palabra, concupiscencia? La palabra concupiscencia es una palabra, en griego es epitumia, que se traduce en algunas partes en el Nuevo Testamento como concupiscencia, pero es una palabra que aparece mucho en la Biblia como deseos o pasiones. Sé que cuando lean la palabra concupiscencia en la Biblia, en el Nuevo Testamento, lo que está hablando ahí es de pasiones o deseos intensos que no necesariamente son malos. De hecho, esa misma palabra aparece cuando el Señor Jesús dice, cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua. Es la misma palabra epitumia, pero en un contexto positivo, en un buen sentido. Entonces, cuando Pablo le está diciendo, huye de las pasiones juveniles, es todas esas cosas que si nosotros nos dejamos nos van arrastrando y nos van a alejar del Señor. No nos podemos quedar. Hermanos, hay adicciones el día de hoy. Hay adicciones que si nosotros nos quedamos, nos van a ir alejando más y más de la comunión con el Señor. Si nos quedamos ahí, nos van a alejar de la iglesia. Si nos quedamos ahí, vamos a entrar en un enfriamiento espiritual. La tecnología es una bendición y bien utilizada puede glorificar a Dios. Aún las redes sociales son una bendición si nosotros las sabemos usar, si nosotros controlamos estas cosas. Decía el hermano que los televisores ahora tienen control remoto, pero que nosotros, los seres humanos, él hablaba muy general, nosotros muchas veces no podemos controlar el control, sino que el control nos controla a nosotros. ¿Ha pasado o no? ¿Cierto? Si usted tiene muchos canales en su casa, tal vez lo ha experimentado. Entonces son cositas que se pueden ir convirtiendo en adicciones. Facebook, WhatsApp, todas estas redes sociales, YouTube y otras, Instagram, están diseñadas para que usted no pare, para que usted siga, para que usted se mete, y de hecho esto es infinito. Usted puede pasar todo el día en una red social y usted no va a parar de ver cosas. Eso está diseñado de esa manera. ¿Para qué? Para atrapar a la gente. Ellos ganan dinero por eso. Cuando nosotros nos vemos atrapados en este tipo de cosas, la única alternativa, hermanos, es huir. Es huir de estas cosas. Yo no estoy diciendo que jamás volvamos a usar estas cosas, seguramente ninguno las va a dejar de usar, porque se han convertido en necesarias. En un mundo globalizado, son cosas que se han convertido ya en algo necesario. Hoy día es extraño cuando alguien no tiene celular y uno necesita llamar a alguien y no, es que el hermano no tiene celular, ya es un problema, porque los tiempos van cambiando. Entonces son cosas útiles, hermanos, pero que nosotros necesitamos pedir la ayuda del Espíritu Santo para nosotros poder huir, porque es probable que caigamos en ciertas adicciones. Y si nos referimos y si hablamos del pecado, pues hermanos, con mucha más razón. Volvamos a este pasaje de 2 Corintios, capítulo 6.
el versículo 14, dice, no se unan o no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Hay un contraste aquí. No hay compañerismo, no hay comunión entre la luz y las tinieblas, no hay concordia. Cristo y Belial, Cristo y el diablo no concuerdan, no hay comunión entre ellos. Y dice, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? Ahora, ese no unirse en yugo desigual siempre se ha usado para enseñarle a los jóvenes de la iglesia, mucho cuidado cuando ustedes se quieran casar, cuando quieran tener un novio, una novia, ustedes deben pedir consejo y buscar a alguien que también sea un hijo de Dios. Pero ¿será que está hablando? Y es cierto, todo esto es cierto, pero ¿será que está hablando solamente de esto? Está hablando de muchas cosas más, de negocios, de sociedades, de lo que venimos hablando, de participar en cosas que son normales para el mundo, pero que es evidente que si nosotros nos inmiscuimos mucho en estas cosas, a la larga nos van a hacer daño y nos van a alejar del Señor. Decía, eso lo cuentan muchos hermanos, de que poco a poco nosotros nos vamos quedando, oyendo al mundo, como la historia que seguramente es ficticia de aquel sapo que poco a poco fue cocinado. Lo echan en agua fría, un fuego muy, muy, muy bajo, el agua se va poniendo tibia, él se va acomodando hasta que termina un sapo cocinado. Yo creo que esto es ficticio, pero es una ilustración que usaban mucho algunos hermanos en el pasado para decir para enseñar que muchas veces nosotros nos vamos metiendo a ciertas cosas y cuando menos pensamos ya estamos fuera, lejos de la iglesia, lejos del Señor. Cuando dice la palabra del Señor que debe ser al contrario, debemos alejarnos de ciertas cosas y acercarnos más al Señor para tener comunión con Dios. Hermanos, nosotros necesitamos despojarnos de muchas cosas. Dice Hebreos capítulo 12 versículo 1, así que hermanos, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ahora, todos sabemos qué es pecado. Podríamos enumerar muchos pecados, la lista sería muy larga, la Biblia es muy clara en que ciertas cosas son pecado. Pero hay otras cosas que los cristianos se preguntan, ¿será que esto es pecado o no es pecado? ¿Será que esto es lícito o no es lícito? Y Pablo dice en una ocasión, primero a los Corintios 6, dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero no todo edifica. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces necesitamos hacer un análisis delante del Señor de si las cosas que yo estoy haciendo, que son legítimas, que son lícitas, si me están dominando, si glorifica a Dios. El hermano leía esta mañana en el texto que leyó de Efesios, en el capítulo 5, leyó el versículo 10, donde dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Necesitamos comprobar por la palabra del Señor si lo que yo estoy haciendo le agrada a Dios o no le agrada. Y si yo veo que no agrada a Dios, entonces yo tengo que huir de esas cosas. Hermanos, y lo que yo menos pretendo en esta mañana es dar un mensaje de moralismo. No se trata de moralidad. Esto se puede hacer, esto no, esto sí, esto no. El mensaje que yo quiero dejar en esta mañana, hermanos, es que corramos a Cristo. Que corramos a Cristo. Al nosotros huir hacia Cristo, hermanos, automáticamente nosotros, sin darnos cuenta, nos vamos a despojar de muchas cosas que son dañinas,
en nuestra vida. Dice el pasaje que no hay acuerdo, que no hay concordia, que no hay comunión entre ciertas cosas. Luego dice, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo, ¿quién lo dijo? Dios. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Versículo 17, por lo cual dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Este versículo 16 está hablando del templo de Dios. En 1 Corintios capítulo 3 también habla del templo de Dios, refiriéndose a la iglesia. Y en otro pasaje, en el capítulo 6 de 1 Corintios, versículo 19, habla del templo de Dios, refiriéndose a nuestro cuerpo. Pero en este pasaje está hablando de la iglesia, y dice, la iglesia es el templo de Dios. Ustedes son el templo de Dios. Hermanos, ustedes saben que la palabra iglesia, seguramente lo han escuchado, viene de una palabra, de una transliteración griega, que es la palabra eclesía, o eclesia. La palabra eclesia significa los llamados afuera. Eso significa eclesía, llamados fuera. Cuando mencionamos la palabra iglesia, lo que estamos diciendo somos los llamados fuera. Por eso dice, salid del medio. Si usted esta mañana dice, yo soy parte de la iglesia de Dios, la iglesia universal de Dios, lo que usted está diciendo, yo soy parte de los que han sido llamados fuera, de los que fueron llamados a huir, o los separados, ¿cierto? Aunque esa palabra puede sonar, se puede tomar mal, porque la palabra fariseo también significa separado. Entonces, yo espero que no lo tomemos en ese sentido fariseico, de que es que no puedo hacer nada tampoco, sino en el sentido bíblico de lo que es la palabra iglesia, los llamados aparte, los que son llamados y atraídos hacia Cristo y que tienen comunión con Él. Por eso Apocalipsis 3:20, en un mensaje a una iglesia llamada La Odisea, el Señor le dice a esa iglesia, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hermano, usted dice, no, es que yo ya soy salvo, pero ese mensaje, ese versículo fue para una iglesia. El Señor está a la puerta. Tal vez nosotros, como los de la Odisea, estamos tan entretenidos con cosas de este mundo, solo que estamos tan enfocados muchas veces en nuestras propias cosas que estamos dejando de lado al Señor. ¿No le pasó a Éfeso también? El Señor les dice, ustedes tienen muchas cosas buenas, yo conozco tus obras, tu trabajo, tu alto trabajo, yo conozco que no puedes soportar a los apóstatas, a los que dicen ser apóstoles y no lo son, pero tengo contra ti, tú has dejado tu primer amor. Literalmente es, tú has dejado tu amor el primero. Y ese amor, el primero en nuestras vidas, debe ser Cristo. Ellos habían dejado lo más importante. Los de la Odisea tenían a Cristo fuera. Ellos estaban muy bien, pero tenían a Cristo fuera. Y Él les dice, yo estoy a la puerta y llamo. Cristo está a la puerta diciendo, huid de en medio de ella, pueblo mío, huid. Corran hacia mí, venid a mí, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Venid a mí, vengan a mí, huyan, pero no al mundo, huyan a mí, dice el Señor en esta mañana. Que el Señor nos ayude, hermanos y amigos. Si usted no ha venido a Cristo, si usted no ha entregado su vida a Él en arrepentimiento y fe, dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 5 versículo 6:2, que este es el tiempo aceptable, que hoy es el día de salvación. Huya,
hacia Cristo. Huya por su vida usando las palabras que le dice el ángel a Lot. Y si ustedes ya han entregado su vida a Cristo en arrepentimiento y fe, el llamado es, como también dice Pablo a los Corintios en el capítulo 13, versículo 5, que nos examinemos a la luz de las Escrituras, que examinemos nuestras vidas y llegaremos a la conclusión que hay muchas cosas en nosotros de las cuales necesitamos huir. Vamos a orar.